Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de Jesús y el liderazgo saludable. Esta es la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Es la meditación número 173. Corresponde al viernes 21 de agosto y nuestra lectura bíblica está en Marcos 12, 1 al 12 y el Salmo 118, versos 22 y 23. Yo soy Rafael Pola. Todos son muy bienvenidos. Vamos en esta ocasión al texto de Marcos. Dice de esta manera. Después Jesús comenzó a enseñarles con historias. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les quitó el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de los siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Entonces el dueño envió a otro siervo, pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió, lo mataron. Envió a otros, a unos los golpearon y a otros los mataron, hasta que le quedó solo uno, su hijo, a quien amaba profundamente. Finalmente, el dueño lo envió porque pensó, sin duda, respetarán a mi hijo. Los agricultores se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo. ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo? Preguntó Jesús. Les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. Nunca leyeron las escrituras. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se marcharon. Como puedes ver, ese es el texto paralelo al que leímos en la meditación última, previa a esta, la anterior, en el texto de Mateo. Ahora estamos en Marcos. Tiene algunas pequeñas diferencias el relato de un evangelio al otro, pero el tema fundamentalmente es justamente el mismo. La parábola de los labradores malvados es la respuesta de Jesús a la pregunta sobre su autoridad. Recordemos que en Marcos 11 se le pregunta a Jesús que con qué autoridad hace lo que hace. Y recordemos también que el Evangelio no está escrito con capítulos y versículos, es un texto escrito de manera continuada. Aquí estamos entonces frente a la respuesta de Jesús a esa pregunta sobre la autoridad. Las diferencias con el relato de Mateo son menores, pero algunas son significativas. Una de ellas es la manera en la que concluye el diálogo de Jesús, terminando aquí, a diferencia de Mateo, de una manera mucho más inmediata y más tensa. Los líderes comprenden que la parábola habla en contra de ellos y buscan la manera de arrestar a Jesús, pero el temor a la multitud se los impide. Verso 12. La imagen de la viña de la que habla la parábola no es una innovación de Jesús. Se encuentra ya desde el profeta Isaías capítulo 5 versículo 1 al 7
el texto conocido como el cántico del amigo a su viña. Ya se había entonces empleado esta imagen para describir la relación entre Dios e Israel. Es una relación de un dueño que cuida con especial cuidado su viña y espera de ella que dé fruto abundante. Pero lamentablemente solo recibe frutos silvestres de baja calidad. Pero hay una diferencia significativa. En Isaías, el problema está en la viña misma, que no produce buenos frutos. Pero en el caso de la parábola de Jesús, la viña es fructífera, pero son los labradores, los líderes de Israel, quienes se apropian indebidamente de lo que no les pertenece. El clímax del pasaje llega cuando Jesús cita el Salmo 118, versos 22 y 23, que leeremos más adelante, y que Jesús se aplica a sí mismo, hablando de esa piedra rechazada y que Dios convierte en la piedra angular o la piedra principal. Así que el centro de esta parábola, de este relato, no es la viña. Más bien se trata de la naturaleza de la autoridad que se ejerce sobre ella. Recordemos, le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Ahora Jesús plantea un problema respecto a la autoridad espiritual sobre la viña. Los labradores no son dueños, son arrendatarios a quienes se les confía una tarea con un propósito claro: producir fruto, pero el fruto le pertenece a su legítimo dueño. La falta que cometen los labradores malvados no es solamente la violencia contra los siervos, que en sí es terrible, sino la pretensión de apropiarse de lo que deben administrar, hasta el punto de que eliminan al heredero para quedarse con la herencia. Es la lógica, la mal llamada lógica de un liderazgo que ha olvidado que su autoridad no le pertenece, no es de suyo, es delegada y ha comenzado a servirse a sí mismo, ese liderazgo, en lugar de servir al dueño de la viña. Qué palabra tan oportuna sobre el peligro del liderazgo. Por eso, esta es una advertencia permanente para todo aquel que ejerce alguna forma de liderazgo espiritual. No solamente el liderazgo formal o que viene dado por alguna institución. Aquí la huerta tiene un dueño y el fruto tiene un destinatario legítimo. Un liderazgo que sea saludable reconoce que tiene límites, y el límite es que ese trabajo es el que se desempeña por encargo, por encomienda. Es una asignatura. Es un liderazgo enfermizo, equivocado, tóxico, cuando se convierte en un objetivo egocéntrico o buscando la afirmación de sí mismo. Este liderazgo equivocado termina ya más temprano que tarde usando esa posición para beneficio propio, abusando de la hortaliza, abusando del cultivo, apropiándose del fruto. Esa clase de liderazgo, nos advierte esa parábola, no debe tener cabida en el reino de Dios. Vale la pena que recordemos que nadie ocupa un lugar de preeminencia, de liderazgo, sin heridas propias a lo largo de su vida. Y esas heridas no desaparecen con el tiempo. Y si no se atienden, cada vez se vuelven en situaciones más dañinas. Y justamente Jesús nos advierte que ese tipo de liderazgo enfermizo, equivocado,
tiende a manifestarse en la manera como ejerce la responsabilidad que ha recibido, su autoridad, y se manifiesta en el campo espiritual, en el campo del pueblo de Israel. De ahí la urgencia de que quien asume hoy alguna tarea de cuidado del rebaño del Señor, por modesta que ésta sea, que sea incluso a nivel de uno a uno, vale también tener cuidado de su propia salud emocional, espiritual, física y moral. Quien tiene un grado de responsabilidad y de autoridad en cualquier nivel de liderazgo debe de trabajar por una autoestima sana, siendo consciente de sus heridas, algunas no resueltas, y que justamente por no estar sanadas, salen en espacios en donde se encuentran vías para manifestarse. ¿Qué nos enseña esto? Primero pide un examen honesto, un autoexamen de quien está ejerciendo un liderazgo. Y también nos pide que tengamos un cuidado vigilante, una vigilancia cuidadosa, orando e intercediendo constantemente por aquellos a quienes se les confía autoridad. La Iglesia, ayer y hoy, debe estar atenta a cualquier señal de un liderazgo que empieza a perder el sentido, la dirección, deja de ser saludable y empieza a ejercer una autoridad inadecuada para servirse a sí mismo. Vale la pena que hoy terminemos recordando un refrán muy popular. Más vale prevenir que lamentar. Citamos en el texto, en nuestra meditación, el texto del Salmo. El Salmo dice así: la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Les dejo una frase del gran predicador Carlos Spurgeon, que escribió comentando el Salmo que hemos leído en su famoso libro El Tesoro de David, lo siguiente: Cristo Jesús fue desechado por los edificadores como inútil e indeseable. Pero Dios, invirtiendo el juicio del hombre, lo ha puesto en la posición de mayor honor y fuerza en la iglesia, haciéndolo la piedra principal del ángulo. Ninguna obra es tan verdaderamente divina como la exaltación del Cristo rechazado. Les envío un abrazo muy cariñoso y por aquí nos encontramos el día de mañana para cerrar la semana, si el Señor nos presta vida.